Buenas noches. Hoy viajaremos a la Europa de los alquimistas, las personas que aseguraban que podían transformar cualquier metal en oro. Vas a respirar vapores de mercurio en el castillo de Praga, donde el emperador más poderoso de Europa, Rodolfo II, se gastó durante décadas una fortuna en un circo de charlatanes que afirmaban que podían convertir el plomo en oro, hablar con ángeles o que tenían manuscritos cifrados que guardaban secretos inexistentes. El callejón del oro apestaba a azufre y ambición. Los alambiques burbujeaban día y noche produciendo pasta negra inútil. Y el emperador, obsesionado con descifrar los misterios del universo, observaba cada experimento convencido de que esta vez sí funcionaría. Pero, aviso de spoiler, no funcionó. Nunca funcionó. Pero eso no impidió que se invirtiera dinero, salud y muchas vidas para buscar una piedra filosofal que solo existía en la imaginación de estafadores muy convincentes. Esta es la historia de cómo la ciencia y el fraude bailaron juntos en el laboratorio más extravagante de la Europa medieval, en el castillo de Rodolfo II. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Es hora de dormir con la historia. Capítulo 1. Un ayudante en el callejón del oro. Nuestro viaje a la corte del emperador Rodolfo II, lleno de personajes extravagantes, empieza en un callejón de Praga, y empieza con una persona normal, como tú. Son las 10 de la mañana de un jueves de marzo de 1595, y llevas 8 meses trabajando en uno de los laboratorios del Callejón del Oro. Eres ayudante de laboratorio alquímico y acabas de derramar medio litro de ácido nítrico en el suelo de piedra. El líquido transparente golpea las losas con un sonido casi musical y comienza inmediatamente a borbotear, levantando un vapor blanco que huele a animal muerto. Tu maestro, el ilustre doctor Johannes Müller, autoproclamado doctor, aunque nadie ha visto un título suyo, te mira con esa expresión que mezcla furia y resignación. Te descontaré 3 florines, dice. 3 florines que saldrán de tu salario. Tú pones cara de estar afectado, pero en el fondo te da igual porque ¿cómo te va a quitar algo de un sueldo que nunca te paga? El Callejón del Oro está lleno de casitas enanas y coloridas, pegadas a la muralla del castillo de Praga. Allí van actualmente los turistas para hacerse un book para subirlo a su cuenta de Instagram. Si ves sus fotos dices, ¡uy, qué bonito!, porque las casas son realmente pintorescas y acogedoras. La realidad es que no lo son. Son húmedas, oscuras, mal ventiladas y apestan al punto donde los vecinos protestan cada vez que pueden. En esa época hay 23 laboratorios alquímicos activos en este callejón. 23 lugares donde hombres con más ambición que sentido común intentan transmutar metales, mientras sus ayudantes, como tú, hacen el trabajo sucio de un supuesto aprendiz. Limpias el ácido con arena y trapos viejos. Tus manos ya están cubiertas de cicatrices pequeñas y brillantes, recuerdos de todas las veces que has cometido algún error, manipulando sustancias cáusticas. Tienes 24 años. Cuando llegaste a Praga hace 2 años, buscando fortuna en la ciudad donde el emperador, Rodolfo II, financiaba la alquimia como otros monarcas financian guerras, tenías las manos suaves de un erudito. Ahora las tienes destrozadas como las de un curtidor. La diferencia es que el curtidor gana más y no corre riesgo de quedarse ciego por una explosión. Tu jornada comenzó a las 5 de la madrugada, no porque el maestro Müller sea madrugador, de hecho, rara vez aparece antes del mediodía, sino porque alguien tiene que vigilar los hornos. La alquimia es un proceso continuo,
Los fuegos no pueden apagarse. Las destilaciones no pueden interrumpirse. Si un alambique hierve demasiado rápido, 3 días de trabajo se pierden. Si hierve demasiado lento, otros 3 días. Así que tú duermes en un jergón en el desván, sobre el laboratorio, donde el calor sube y te asfixia en verano, mientras que en invierno, el frío atraviesa las paredes de madera mal ajustadas. Esta mañana te has despertado tosiendo. Es una tos seca que últimamente no te abandona. Todos los asistentes la tienen. Viene de respirar humo de antimonio, vapores de azufre, emanaciones de mercurio. El mercurio es especialmente encantador. Es plateado, líquido, fascinante de ver. También destruye tu sistema nervioso sin que te des cuenta. Has notado que últimamente tu mano izquierda tiembla ligeramente. Tu compañero, Georg, que lleva 5 años en esto, tiene un temblor tan pronunciado que no puede sostener una taza sin derramar la mitad. Pero sigue trabajando porque, ¿qué otra opción tiene? Sospecha que las mezclas y los humos no son buenos, pero al menos ahí tiene un techo bajo el que dormir y algo que comer. El maestro Müller finalmente llega al laboratorio cerca del mediodía, oliendo a vino barato y a una prostituta cara. Es un hombre de 40 y tantos años con una barba descuidada que compensa una calvicie avanzada. Viste con terciopelo negro, siempre negro, como si el color le diera autoridad, y lleva anillos en 7 dedos. Todos falsos, obviamente. Si tuviera oro real, no estaría en este agujero intentando fabricar más. Te ordena que prepares una nueva destilación. Hoy alcanzaremos la quinta esencia del plomo. Anuncia con la solemnidad de un sacerdote. Has escuchado esta frase, con ligeras variaciones, aproximadamente 60 veces en 8 meses. La quintesencia nunca llega. Lo que sí llega es una pasta negra, humeante y completamente inútil que hay que tirar al cubo de desperdicios. El cubo, por cierto, está tan lleno de residuos químicos que probablemente sea más tóxico que todo el laboratorio junto. Lo vacías una vez por semana en el río Moldava, donde los peces flotan boca arriba, río abajo. Nadie dice nada. Hay 20 y tantos laboratorios más haciendo exactamente lo mismo. Preparar una destilación implica varios pasos técnicos que, tras 8 meses, ejecutas con una eficiencia que te deprime. Primero, encender el horno de ladrillo en el centro del laboratorio. Carbón vegetal, yesca, soplar hasta que las mejillas te duelen. El horno alcanza temperaturas que convierten el laboratorio en un infierno, especialmente en agosto, cuando tu única opción es trabajar desnudo de cintura para arriba, mientras el sudor gotea sobre instrumentos que no deberían mojarse. Segundo, colocar el alambique de cobre sobre el fuego. El alambique es un ingenio hermoso, con su cabeza bulbosa y su cuello de cisne curvado que conduce a un recipiente de recogida. En teoría, separa las sustancias puras de las impuras mediante el calor. En la práctica, produce líquidos de colores interesantes que no sirven para nada, excepto como veneno. Tercero, cargar el alambique con la mezcla del día. Hoy es plomo granulado, azufre en polvo y algo que Müller llama mercurio filosofal, pero que sabes perfectamente que es mercurio común comprado a un boticario por 2 florines la onza. Lo mezclas en un mortero de piedra. El polvo de azufre se levanta en nubecillas amarillas que te hacen llorar los ojos. El mercurio se desliza entre tus dedos, plateado y perverso. Si algo de esto entrara en tu boca, morirías entre convulsiones. Pero necesitas comer. Así que no te lavas las manos antes de morder el pan negro que es tu almuerzo. Por la tarde, mientras el alambique borbotea y silba, Müller se sienta en una silla y tú en un taburete cojo y te cuenta su gran teoría. Todos los alquimistas tienen una gran teoría. La de Müller involucra los 4 elementos, los 7 metales planetarios, las fases de la luna y algo sobre ángeles que no terminas de entender ni quieres entender. Habla con los ojos brillantes de verdadero creyente. Es posible que realmente piense que puede fabricar oro, o es posible que sea un estafador tan dedicado que ha terminado creyéndose sus propias mentiras. No estás seguro de cuál opción es más triste. Lo que sí sabes es esto.
En algún lugar de este mismo castillo, Edward Kelly, el inglés sin orejas que afirma comunicarse con ángeles, está realizando el mismo tipo de experimentos en un laboratorio 100 veces más grande, con asistentes 100 veces mejor pagados. Kelly tiene castillos, plural. Le han concedido títulos de nobleza. El emperador Rodolfo II, en persona, asiste a sus demostraciones. Mientras tanto, tú estás en una habitación de 3 metros cuadrados, limpiando excrementos químicos por 20 florines al mes, que rara vez te pagan. La diferencia entre Kelly y Müller no es el conocimiento. Ninguno de los dos sabe nada. La diferencia es la presentación. Kelly es showman. Müller es un fracasado con delirios. Pero aquí estás tú, apostando tu salud y posiblemente tu cordura por las promesas de un fracasado. Porque en tu pueblo natal, la alternativa era trabajar el campo hasta que tu espalda se rompiera o morir en alguna guerra estúpida. Al menos aquí, en Praga, hay una ilusión de progreso, una mentira de futuro. El alambique comienza a producir sus primeras gotas. Caen lentamente, rítmicamente, en el recipiente de recogida. Son de un color ámbar turbio. Miller se acerca, observa, huele. Prometedor, murmura. No lo es, pero parte de tu trabajo es asentir con entusiasmo. Muy prometedor, maestro. Él sonríe. Tú también sonríes. Ambos sabéis que esto acabará en el cubo de residuos, pero mantener la ficción es importante. Sin la ficción, solo queda el vacío. Al atardecer, llega tu compañero Georg. Es un alemán de Baviera, 32 años, 5 de experiencia en laboratorios alquímicos. Su mano derecha tiembla constantemente. Georg trae noticias del exterior. Ha habido una explosión en uno de los laboratorios del otro extremo del callejón. Un asistente muerto, otro con quemaduras graves. ¿Qué estaban destilando? Preguntas. Aceite de vitriolo, responde Georg encogiéndose de hombros. El aceite de vitriolo, ácido sulfúrico para la posteridad, es particularmente temperamental. Explosiones, incendios, nubes de gas que te dejan ciego. Forma parte del encanto del oficio. Müller ni siquiera levanta la vista. La muerte de asistentes es tan común que apenas merece comentario. De hecho, posiblemente esté preocupado de que te pase algo, no porque te tenga cariño, sino porque tendría que buscar a otro iluso que creyera que la riqueza se podía crear de la nada. Hay una cola de candidatos esperando esos puestos, porque cuanto mayor es la necesidad, más se aferran a la esperanza. Por eso Praga está llena de jóvenes ambiciosos que creen que la alquimia es su billete hacia la riqueza. La mayoría termina como tú, envenenados, pobres y atrapados. Algunos terminan muertos. Unos pocos, muy pocos, consiguen trepar lo suficiente como para convertirse en maestros y explotar a su propia generación de asistentes ingenuos. Georg se encarga del segundo horno mientras tú vigilas el primero. Trabajáis en silencio. No hay mucho que decir. La monotonía del trabajo alquímico es abrumadora. Horas vigilando fuegos, horas observando líquidos hervir, horas respirando humos que te pudren por dentro, y todo para producir absolutamente nada de valor. La noche cae sobre Praga. Desde la pequeña ventana del laboratorio, puedes ver las luces de la ciudad extendiéndose hacia el río. Miles de personas viviendo vidas normales. Panaderos, herreros, mercaderes, prostitutas, soldados, curas. Todos con sus propios problemas, sí, pero ninguno respirando vapores de mercurio por 20 florines al mes. Müller finalmente se marcha cerca de las 8, dejándote instrucciones de vigilar los alambiques toda la noche. Otra noche sin dormir. El resto son cabezadas de 2 o 3 horas entre revisiones de temperatura. Tu cuerpo funciona en un estado permanente de agotamiento. Te has acostumbrado, igual que te has acostumbrado al olor, al temblor, a la tos. Georg se marcha también. Tú te quedas solo con el crepitar de los fuegos, el borboteo de los alambiques, el silbido ocasional del vapor escapándose. Las sombras danzan en las paredes ennegrecidas. Por un momento, casi parece místico. Casi puedes entender por qué los alquimistas creen que hay magia en esto. Pero luego recuerdas que llevas 8 meses aquí
y lo único que has visto es química fallida y salud destruida. Te sientas en tu taburete de madera astillada, comes un trozo de queso duro y un trozo de pan más duro. Bebes agua de un jarro de barro agrietado. Este es tu palacio, este es tu reino, emperador de las cenizas y los vapores tóxicos. Y así es la vida de un ayudante de alquimista a pie de calle. Ahora es el momento de que veas cómo era la vida en Castillo, donde Rodolfo II financiaba a toda clase de charlatanes que decían transmutar el plomo en oro. Y entre ellos destaca uno, Edward Kelly, un truán que echaron a patadas de Inglaterra y que encontró su sitio en Praga. Y tanto que lo encontró. Capítulo 2. Edward Kelly, el estafador sin orejas. Edward Kelly nació en 1555 en Worcester, Inglaterra, pero con un nombre diferente, Edward Talbot. El cambio de nombre no fue buscando una sonoridad más artística, fue por pura necesidad. Por orden judicial le habían cortado ambas orejas y, en ese contexto, tiene sentido cambiar de identidad, intentar empezar de cero. La historia oficial dice que fue aprendiz de boticario. La historia real es más turbia. Falsificación de documentos, monedas adulteradas. Los detalles exactos se perdieron entre archivos judiciales y rumores, pero el resultado fue inequívoco. Un juez en Lancaster ordenó cortarle las orejas como castigo. Era 1580 y Kelly tenía 25 años. Esto de las sentencias con mutilaciones era todo un clásico en la Inglaterra isabelina. Era una forma de marcar de por vida y ante los ojos de los demás las personas que, en este caso, no eran de fiar. No conocían la sentencia, pero sabías que si le habían mutilado, lo que se dice bueno no sería. Kelly allí no tendría público, así que decidió que nadie volvería a verlo. A partir de ese momento, siempre llevó gorro. En verano, en invierno, en público, en privado. Gorros de terciopelo negro que le cubrían las orejas, o mejor dicho, los huecos donde las orejas habían estado, y que se convirtieron en parte de su imagen. Algunos historiadores especularían más tarde que quizá todo era mentira, que quizá las orejas estaban intactas bajo los gorros y que él mismo cultivaba el rumor para añadir misterio. Pero los registros judiciales existen, las orejas no. En 1582, Edward Kelly, recién rebautizado, conoció a John Dee en Londres. Dee era todo lo que Kelly no era: respetable, educado, con conexiones en la corte de Isabel I, matemático brillante, astrólogo de la reina, coleccionista de manuscritos antiguos. También estaba obsesionado con comunicarse con ángeles. Creía que existía un lenguaje angélico primordial, anterior a Babel, que permitiría acceso directo al conocimiento divino. Había intentado durante años establecer contacto, sin éxito. Kelly apareció en el momento justo con la habilidad justa. Afirmaba ser medium. Podía ver ángeles en cristales de cuarzo. Podía escuchar sus voces. Podía transcribir sus mensajes. Dee, desesperado por validación de sus teorías, mordió el anzuelo con entusiasmo. Las sesiones funcionaban así. Dee hacía las preguntas. Kelly miraba fijamente un cristal pulido. Después de minutos de concentración dramática, Kelly comenzaba a hablar. Letras, palabras, frases enteras en un idioma que ninguno de los dos conocía. Dee transcribía todo meticulosamente en sus cuadernos, llenando página tras página con el supuesto lenguaje celestial. Miles de palabras que formaban un sistema lingüístico internamente coherente, pero completamente inventado. ¿Kelly se lo creía? Probablemente no, pero Dee sí, y eso era lo importante. Dee tenía contactos, Dee tenía reputación, Dee podía abrir puertas. Y Kelly, el falsificador mutilado que debería haber pasado el resto de su vida escondido en algún pueblo, ahora viajaba por Europa como asistente del astrólogo de la reina de Inglaterra. La estafa había funcionado.
Llegaron a Praga en 1583. Rodolfo II llevaba 7 años como emperador, y su reputación como mecenas de la alquimia y el ocultismo ya se había extendido por Europa. Praga era un imán para místicos, astrólogos, charlatanes y genuinos matemáticos por igual. Todos buscaban el favor imperial. Todos buscaban financiación. Dee y Kelly consiguieron audiencia con el emperador. Los registros de esa primera reunión son escasos, pero el resultado fue claro. Rodolfo quedó fascinado. Un erudito inglés y su médium angélico ofrecían exactamente el tipo de conocimiento esotérico que el emperador coleccionaba. Les concedió apoyo, alojamiento y acceso a los círculos alquímicos de la corte. Durante meses, Kelly realizó sesiones angélicas para audiencias selectas. Miraba el cristal, entraba en trance, transmitía mensajes de arcángeles con nombres impronunciables. Dee traducía y contextualizaba, añadiendo legitimidad académica al espectáculo. Funcionaba porque Kelly tenía talento para la performance. Sabía exactamente cuánto dramatismo añadir, cuánto misterio mantener, cuándo dar respuestas claras y cuándo refugiarse en ambigüedades proféticas. Pero las comunicaciones angélicas no pagaban tan bien como el oro. En 1586, Kelly cambió de estrategia. Anunció que los ángeles le habían revelado el secreto de la transmutación. Podía fabricar oro, no en teoría, en la práctica. Tenía polvo de proyección, una sustancia mística que, añadida a metales base, los convertía en oro puro. Realizó una demostración. Los detalles varían según la fuente, pero el resultado fue consistente. En un crisol, ante testigos, metales comunes se transformaron en algo que parecía oro. Los testigos quedaron convencidos. Las noticias se extendieron. Kelly pasó de ser un médium respetable a ser un alquimista revolucionario. ¿Cómo lo hizo? Trucos de prestidigitación probablemente. Sustituir el contenido del crisol. Usar amalgamas que simulaban propiedades del oro. Sobornar a los testigos. O quizás simplemente aprovecharse de que en el siglo XVI muy poca gente sabía realmente distinguir oro auténtico de aleaciones convincentes. Sea como fuere, funcionó. Rodolfo II le concedió el castillo de Žitkov, después el castillo de Lobkovich. Le otorgó el título de caballero imperial. Le asignó rentas anuales que convertían a Kelly en uno de los hombres más ricos de Bohemia. Todo a cambio de la promesa de oro ilimitado que nunca llegaría. John Dee, mientras tanto, empezó a tener dudas. Las comunicaciones angélicas se habían vuelto cada vez más extrañas. En 1587, los ángeles supuestamente ordenaron que Dee y Kelly compartieran esposas. Dee, piadoso y conservador, se horrorizó. Kelly insistió en que era mandato divino. El arreglo se implementó brevemente antes de que la amistad entre ambos se desintegrara. Dee regresó a Inglaterra en 1589, dejando a Kelly solo en Praga. Sin el respaldo intelectual de Dee, Kelly tuvo que sostenerse únicamente con su propia credibilidad, y su credibilidad se estaba erosionando. Habían pasado años. Los castillos estaban concedidos. Las rentas se pagaban. ¿Dónde estaba el oro? Rodolfo comenzó a presionar. Kelly producía excusas. Necesitaba más tiempo, más materiales, más estudios. El proceso era delicado. Un error podría arruinar años de trabajo. Las excusas clásicas del estafador que ha conseguido demasiado y no sabe cómo salir. En 1591, Kelly compró la Casa Fausto, una mansión en Praga asociada con leyendas alquímicas y magia negra. La compra fue tanto declaración como refugio. Se rodeó de asistentes, laboratorios, seguridad. Se comportaba como un señor feudal. Pero incluso los señores feudales responden ante emperadores, y el emperador empezaba a perder la paciencia. En 1593, Rodolfo ordenó el arresto de Kelly. Los cargos exactos no están claros. Fraude, probablemente. Incumplimiento de promesas. Tal vez simplemente frustración imperial convertida en acción legal. Kelly fue encarcelado en el castillo de Ñevin, en Most,
al norte de Praga. Pasó 5 años en prisión, no en mazmorras medievales de tortura, hay que aclararlo. Rodolfo todavía albergaba esperanzas de que Kelly pudiera producir oro algún día. La prisión era más custodia que castigo. Kelly tenía habitaciones aceptables, acceso a libros, incluso un pequeño laboratorio. Podía recibir visitas. Era arresto domiciliario con muros más gruesos. Pero seguía siendo prisión. Y Kelly, que había pasado de mutilado deshonrado a caballero imperial, no manejaba bien el descenso. El final llegó en noviembre de 1597 o enero de 1598, dependiendo de la fuente. Kelly intentó escapar. La historia más común dice que usó cuerdas improvisadas para descender por los muros del castillo. Las cuerdas se rompieron. Cayó. Se fracturó ambas piernas. En el siglo XVI, fracturas graves significaban infección. Infección significaba gangrena. Gangrena significaba muerte lenta y dolorosa. Kelly sobrevivió semanas o meses en agonía antes de morir. Tenía 43 años. Otras versiones dicen que se suicidó bebiendo veneno químico de su propio laboratorio. Dada su experiencia con sustancias tóxicas, esta versión tiene cierta lógica. Conocía venenos lo suficiente como para garantizar una muerte más rápida que la gangrena, pero los registros oficiales mencionan la caída. Sea como fuere, Edward Kelly murió en prisión imperial, sin orejas, sin oro y sin ángeles que respondieran sus llamadas. Su legado es fascinante y contradictorio. Por un lado, era un estafador obvio. Por otro, sus comunicaciones angélicas con Dee produjeron un sistema lingüístico tan complejo que lingüistas modernos todavía lo estudian. El lenguaje enoquiano, como se conoce ahora, tiene gramática coherente, vocabulario extenso y estructura sintáctica. Es demasiado sofisticado para ser improvisación pura. Kelly o bien era un genio creativo, o había tropezado con algo más profundo que simple fraude. Rodolfo II nunca recuperó su inversión. Miles de florines gastados en un inglés sin orejas que prometió oro y entregó palabras. Pero en cierto modo, eso resume perfectamente la alquimia en Praga. Promesas grandiosas, inversión masiva, resultados humeantes y ambiguos. Kelly fue el estafador perfecto para su época. Entendió que en la corte de Rodolfo II no vendías productos, vendías posibilidad. Vendías el suspense de estar al borde del descubrimiento. Vendías la ilusión de que el próximo experimento, la próxima sesión, el próximo mes, finalmente produciría maravillas. Y mientras la ilusión durara, vivías como un rey. Capítulo 3. Manuscritos perdidos y bibliotecas secretas. En algún lugar de los archivos del Vaticano hay un manuscrito que nadie puede leer. Tiene 240 páginas de texto en un alfabeto desconocido, ilustraciones de plantas que no existen y diagramas astronómicos que no corresponden a ningún sistema celeste conocido. Se llama el manuscrito Voynich y probablemente pasó por las manos de Rodolfo II. La historia comienza en 1666, cuando un médico llamado Johannes Marcus Marci escribió una carta al jesuita Athanasius Kircher. En la carta, Marci explicaba que adjuntaba un libro misterioso que había pertenecido al emperador Rodolfo II. Según documentos de la época, Rodolfo había pagado 600 ducados por él, convencido de que lo había escrito Roger Bacon en el siglo XIII y que contenía secretos alquímicos fundamentales. 600 ducados era una fortuna obscena por un libro ilegible, pero así funcionaba la mente de Rodolfo. Si era misterioso, debía ser valioso. El manuscrito desapareció durante siglos. Reapareció en 1912, en una villa jesuita italiana, comprado por un comerciante de libros raros llamado Wilfrid Voynich. Desde entonces, criptógrafos, lingüistas, informáticos y conspiranoicos han intentado descifrarlo. Todos han fracasado. El manuscrito sigue siendo un enigma perfecto, que es exactamente el tipo de cosa que Rodolfo coleccionaba.
La Kunstkammer de Rodolfo II no era solo una colección de arte. Era una enciclopedia física del conocimiento humano, un teatro del mundo donde objetos imposibles convivían con documentos indescriptibles. En las cámaras del castillo de Praga, entre pinturas de Arcimboldo y autómatas mecánicos, había estantes repletos de manuscritos alquímicos, 3000 según algunas estimaciones, textos en latín, griego, hebreo, árabe, copias de obras de Paracelso, Raimundo Lulio, Alberto Magno, tratados sobre la piedra filosofal escritos por autores con nombres sospechosamente grandilocuentes. Los agentes de Rodolfo recorrían Europa buscando libros. No solo compraban, confiscaban, negociaban, robaban cuando era necesario. Si un sabio moría en Cracovia, los agentes imperiales aparecían antes que los herederos para comprar su biblioteca. Si un monasterio en Alemania tenía manuscritos medievales, Rodolfo enviaba ofertas que no podían rechazarse. La acumulación era obsesiva, sistemática y carísima. ¿Qué buscaba exactamente? Conocimiento auténtico, probablemente. Rodolfo creía que los antiguos habían poseído sabiduría que la cristiandad medieval había perdido u ocultado. Los textos herméticos egipcios, la cábala judía, la alquimia árabe medieval, todos contenían fragmentos de una verdad primordial que había que reconstruir. Era una forma de arqueología intelectual, o de acumulación compulsiva con justificación filosófica. Probablemente ambas. El problema era la autenticidad. Por cada manuscrito genuino, había 10 falsificaciones. Los falsificadores trabajaban a destajo produciendo antiguos textos egipcios escritos la semana anterior. Envejecían el pergamino con té. Manchaban las páginas con mugre estratégica. Inventaban alfabetos que parecían místicos. Y Rodolfo compraba todo porque no podía distinguir. Su pasión por el conocimiento oculto superaba su capacidad crítica. Entre los textos genuinamente valiosos estaba una colección de obras de Paracelso. Theophrastus von Hohenheim, conocido como Paracelso, había muerto en 1541 dejando una revolución médica y alquímica a medio terminar. Rechazaba la medicina galénica tradicional. Proponía que las enfermedades eran entidades químicas que requerían tratamientos químicos específicos. Mezclaba observación empírica con misticismo hermético de una forma que resultaba simultáneamente brillante y frustrante. Sus textos circulaban en copias manuscritas llenas de errores, interpolaciones y pasajes completamente inventados por discípulos entusiastas. Rodolfo intentó reunir versiones auténticas, financió ediciones, empleó a eruditos para comparar manuscritos. Fue un esfuerzo académico serio en medio del circo alquímico. Lo irónico es que Paracelso, que había sido un médico práctico que trataba enfermos reales con remedios químicos, se convirtió en santo patrón de charlatanes que usaban su nombre para vender elixires fraudulentos. La biblioteca también contenía textos cabalísticos. La cábala judía ofrecía un sistema de interpretación mística del universo basado en las propiedades ocultas de las letras hebreas y los nombres divinos. Para alquimistas cristianos como los de la corte de Rodolfo, la cábala era fascinante porque prometía acceso directo a secretos creacionales. Si las letras hebreas habían sido usadas por Dios para crear el mundo, conocer sus combinaciones permitiría manipular la realidad. Rodolfo mantenía buenas relaciones con la comunidad judía de Praga. El rabino Yuda Loew ben Bezalel, conocido como el Maharal, visitaba ocasionalmente el castillo. Las conversaciones entre el emperador católico y el rabino cabalista debieron ser extraordinarias. Discutían textos antiguos, interpretaciones místicas, la naturaleza de la materia. Loew era un erudito genuino, no un charlatán. Probablemente representaba lo que Rodolfo buscaba desesperadamente: conocimiento auténtico en lugar de teatro. Luego estaban los textos árabes. La alquimia europea debía mucho a la tradición islámica medieval.
Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, había escrito en el siglo VIII tratados sobre química práctica que eran siglos más avanzados que cualquier cosa europea. Los alquimistas árabes habían desarrollado técnicas de destilación, sublimación y cristalización que formaban la base de toda la química posterior. Rodolfo intentó conseguir traducciones. El problema era que muy pocos eruditos en Praga leían árabe, y los que leían árabe a menudo no entendían química, y los que entendían química a menudo distorsionaban los textos para que coincidieran con sus propias teorías. El resultado era que textos árabes genuinamente valiosos se traducían mal, se interpretaban peor y se mezclaban con interpolaciones místicas que Jabir nunca había escrito. Aún así, la intención era admirable. Rodolfo intentaba recuperar conocimiento perdido. Entendía que la Europa medieval había olvidado o suprimido saberes que otras culturas habían preservado. Su biblioteca era un esfuerzo protocientífico de recopilación y síntesis. Que fracasara mayormente no lo hace menos interesante. En 1612, Rodolfo murió. Su hermano Matías, que lo había destronado 2 años antes, heredó el castillo pero no el interés por la alquimia. Los manuscritos quedaron abandonados. Los agentes imperiales dejaron de buscar textos. La colección se congeló. Luego vino la Guerra de los 30 años. En 1618, 3 décadas de conflicto religioso y político devastaron Europa central. Praga fue saqueada varias veces. Ejércitos suecos, sajones, bávaros marcharon por Bohemia destruyendo, robando, quemando. El castillo de Praga fue ocupado múltiples veces. Y los manuscritos desaparecieron. Algunos fueron robados por soldados que no sabían qué eran. Pergamino antiguo servía para cartuchos de mosquete. Otros fueron confiscados por la Iglesia Católica durante la Contrarreforma. Textos heréticos debían destruirse o guardarse en archivos vaticanos donde nadie pudiera leerlos. Otros simplemente se perdieron en el caos. Una habitación inundada, un tejado que colapsa, fuego, podredumbre, olvido. De los 3000 manuscritos alquímicos de Rodolfo II, tal vez sobrevivan 300 en colecciones dispersas por Europa. El Vaticano tiene algunos. La Biblioteca Nacional de Viena tiene otros. Bibliotecas en Múnich, París, Londres guardan fragmentos, pero la mayoría desaparecieron para siempre. ¿Qué se perdió exactamente? Imposible saberlo, pero podemos especular. Entre esos manuscritos había probablemente textos greco-egipcios genuinos sobre metalurgia que no sobrevivieron en ninguna otra copia. Traducciones árabes medievales de obras griegas perdidas. Observaciones experimentales de alquimistas del siglo XV que mezclaban charlatanería con química práctica real. Correspondencia entre sabios que documentaba el desarrollo de ideas científicas. También había, sin duda, montañas de basura, falsificaciones, textos místicos incomprensibles, diagramas que no significaban nada, fórmulas inventadas. El problema es que sin acceso a los manuscritos originales, no podemos separar lo valioso de lo inútil. La pérdida es absoluta. Lo fascinante es que algunos textos siguen apareciendo. En 2002, un manuscrito alquímico atribuido a Isaac Hollandus apareció en una subasta en Londres. Había estado en una colección privada durante 3 siglos. Contenía recetas químicas del siglo XV que nadie había estudiado. En 2015, en los archivos de un monasterio polaco, apareció una copia de un tratado alquímico que se creía completamente perdido. Había estado catalogado incorrectamente como miscelánea religiosa. Cada pocos años, algún archivero aburrido en alguna biblioteca oscura encuentra algo, un manuscrito mal catalogado, una copia olvidada, y los historiadores de la ciencia se emocionan porque quizá, solo quizá, sea uno de los textos de Rodolfo que sobrevivió. El manuscrito Voynich sigue sin descifrarse. En 2019,
Un lingüista afirmó haber descifrado partes usando inteligencia artificial. Su traducción resultó ser absurda. En 2021, otro investigador propuso que era un manual médico en protoitaliano codificado. También resultó absurdo. El manuscrito guarda sus secretos. ¿Es auténtico conocimiento perdido? ¿Es una falsificación elaborada del siglo XVI diseñada para estafar a Rodolfo? ¿Es un libro de códigos? ¿Es arte conceptual avant la lettre? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es perfecta. Resume la biblioteca entera de Rodolfo, una mezcla inextricable de conocimiento genuino y fraude elaborado, donde distinguir uno del otro es imposible incluso 4 siglos después. Rodolfo pagó 600 ducados por un libro ilegible. Los críticos modernos dicen que fue estúpido, pero quizá entendía algo que nosotros olvidamos. El misterio mismo tiene valor. No saber es, a veces, más interesante que saber. Sus manuscritos desaparecieron, sus alquimistas murieron, su imperio colapsó, pero el manuscrito Voynich sigue ahí, en la biblioteca Beinecke de Yale, resistiendo cada intento de comprensión. Un último chiste de Rodolfo II a la posteridad. Capítulo 4. Cuando la ciencia real desplazó a los charlatanes. En diciembre de 1599, un danés corpulento con una nariz de metal llegó a Praga. Tycho Brahe tenía 53 años, una reputación como el mejor astrónomo observacional de Europa, y un problema. Había perdido el favor del nuevo rey de Dinamarca. Su isla privada, Uraniborg, literalmente ciudad de los cielos, con su observatorio astronómico de vanguardia, había sido confiscada. Necesitaba un nuevo mecenas. Rodolfo II necesitaba legitimidad científica. Fue un matrimonio perfecto de conveniencia. La nariz de metal no era afectación artística. En 1566, Tycho había perdido parte de su nariz en un duelo con otro noble danés sobre quién era mejor matemático. La disputa se resolvió con espadas en lugar de ecuaciones. Tycho perdió la nariz, pero ganó una prótesis de aleación de cobre y plata que llevaba pegada con ungüento. En fiestas se decía que usaba una de oro, pero eso probablemente era vanidad mal informada. El metal era más práctico que precioso. Rodolfo le ofreció todo lo que un astrónomo podía desear. Castillo en Benátky nad Jizerou, a las afueras de Praga. Salario generoso. Financiación ilimitada para instrumentos. Y lo más importante, acceso directo al emperador. Tycho aceptó. Por primera vez en décadas, el castillo de Praga tendría a alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Tycho no era alquimista en el sentido de Edward Kelly. No prometía oro. No hablaba con ángeles. Pero tampoco era estrictamente un científico moderno. Creía firmemente en la astrología. Pensaba que los planetas influían en eventos terrestres de formas medibles y predecibles. La diferencia crucial era que basaba sus predicciones astrológicas en observaciones astronómicas meticulosas en lugar de en misticismo improvisado. Había pasado 30 años en Uraniborg midiendo posiciones de estrellas y planetas con una precisión sin precedentes. Sus instrumentos, cuadrantes gigantes, sextantes, armillas, eran obras maestras de ingeniería. Sus observaciones eran tan exactas que podía detectar errores en las tablas astronómicas existentes. Cuando Tycho decía que Marte estaba en tal posición a tal hora, estaba correcto con un margen de error de 2 minutos de arco. Para el siglo XVI, eso era prácticamente magia. Rodolfo lo adoraba. Finalmente tenía a alguien en la corte cuyos experimentos producían resultados reproducibles. Las predicciones de Tycho sobre eclipses se cumplían. Sus mapas estelares eran verificables. Comparado con los alquimistas que prometían oro y entregaban pasta negra humeante, Tycho era un oasis de fiabilidad. Pero incluso Tycho tenía sus rarezas. Mantenía un alce domesticado como mascota. El alce moría más tarde después de caerse por las escaleras mientras estaba borracho en una fiesta. Tycho también bebía bastante,
lo cual no era inusual, pero combinado con su nariz de metal y sus observaciones astronómicas obsesivas, le daba un aire de excéntrico genial que Rodolfo encontraba irresistible. En 1600 llegó Johannes Kepler. Tenía 29 años, era brillante, protestante, pobre y desesperado. Había sido expulsado de su puesto como profesor de matemáticas en Graz por razones religiosas. La Contrarreforma estaba expulsando protestantes de toda Austria. Kepler necesitaba trabajo. Tycho necesitaba un asistente matemático capaz de analizar sus montañas de datos observacionales. La relación fue inmediatamente tensa. Tycho era aristocrático, generoso con el dinero pero controlador con los datos. Kepler era obstinado, orgulloso y más inteligente matemáticamente que Tycho, algo que ambos sabían. Tycho le asignó trabajar en la órbita de Marte, el planeta más problemático porque su movimiento no encajaba con las órbitas circulares perfectas que todo el mundo asumía. Kepler quería acceso completo a todas las observaciones de Tycho. Tycho se negaba. Los datos eran su tesoro, el producto de 30 años de trabajo. No iba a entregarlos a un asistente que podría publicar resultados con su nombre. La desconfianza era mutua y justificada. Kepler escribía en su diario sobre lo difícil que era trabajar con Tycho. Tycho se quejaba de que Kepler era demasiado teórico y no apreciaba el valor de la observación cuidadosa. Pero seguían trabajando juntos, porque la alternativa era peor. Tycho no tenía las habilidades matemáticas para analizar sus propios datos adecuadamente. Kepler no tenía observaciones de calidad suficiente para probar sus teorías. Se necesitaban mutuamente, lo cual hacía la relación aún más frustrante. Mientras tanto, los alquimistas seguían haciendo lo suyo. Edward Kelly estaba en prisión, pero había docenas más. En el Callejón del Oro, los alambiques burbujeaban. En laboratorios privados por toda Praga, hombres con ambiciones desmedidas mezclaban sustancias peligrosas esperando transmutaciones. Rodolfo seguía financiándolos, pero cada vez más su atención se desviaba hacia Tycho y Kepler. La astronomía producía resultados, las tablas estelares mejoraban, las predicciones eran exactas, la alquimia producía humo y excusas. La diferencia empezaba a ser evidente incluso para Rodolfo, que nunca había sido particularmente escéptico. Había una tensión creciente en la corte entre los místicos y los matemáticos. Los alquimistas despreciaban a los astrónomos por ser demasiado pedestres, demasiado limitados por observaciones empíricas. Los astrónomos despreciaban a los alquimistas por ser charlatanes que no podían demostrar nada. Ambos grupos competían por la atención y financiación del emperador. Tycho, diplomático por necesidad y aristócrata por nacimiento, mantenía relaciones cordiales con algunos alquimistas. No rechazaba la alquimia completamente. De hecho, había realizado algunos experimentos químicos él mismo. Pero sus prioridades eran claras. La astronomía primero, todo lo demás después. En octubre de 1601, Tycho asistió a un banquete en Praga. Era costumbre que los invitados permanecieran sentados hasta que el anfitrión se levantara. Tycho necesitaba orinar desesperadamente, pero consideraba descortés levantarse antes de tiempo. Aguantó, y aguantó. Para cuando finalmente pudo ir al baño, el daño estaba hecho. Desarrolló una infección urinaria grave, posiblemente una rotura de vejiga. Pasó 11 días agonizando. Deliraba. Gritaba fórmulas matemáticas. Suplicaba a Kepler que completara las tablas astronómicas. Que no parezca que he vivido en vano, repetía. Murió el 24 de octubre de 1601, a los 55 años. Su muerte fue tan absurda como su vida había sido extraordinaria. El mejor astrónomo observacional de su época murió porque las normas sociales le impidieron ir al baño. Rodolfo estaba devastado. Organizó un funeral elaborado. Tycho fue enterrado con honores en la iglesia de Nuestra Señora de Tin, en la plaza de la ciudad vieja. Su tumba todavía está ahí.
Turistas modernos pasan por delante sin saber que están cerca del hombre que cambió la astronomía europea. Kepler heredó el puesto de Tycho como matemático imperial. También, crucialmente, heredó sus datos. Tycho había muerto sin publicar sus observaciones completas. Su familia intentó controlar el acceso, pero Kepler, con la astucia de alguien que sabe que está al borde de un descubrimiento importante, se aseguró de que las observaciones quedaran bajo su custodia. Durante los siguientes años, Kepler trabajó obsesivamente con los datos marcianos de Tycho. Probó círculos, no funcionaban. Probó óvalos, tampoco. Finalmente, casi por desesperación, probó elipses. Y todo encajó. Las órbitas planetarias no eran círculos perfectos. Eran elipses con el Sol en uno de los focos. Era revolucionario, herético y completamente correcto. En 1609, Kepler publicó Astronomía Nova, donde presentaba sus dos primeras leyes del movimiento planetario. El libro era técnicamente denso, matemáticamente complejo y completamente ilegible para cualquiera que no fuera astrónomo profesional. Tampoco ayudaba que Kepler escribiera de forma divagante, incluyendo todos sus intentos fallidos y razonamientos filosóficos. Pero contenía verdades fundamentales sobre cómo funciona el sistema solar. Rodolfo, para su crédito, apoyó la publicación. No entendía las matemáticas. Probablemente no leyó más allá de la introducción, pero reconocía que Kepler estaba haciendo algo importante. Financió la impresión. Protegió a Kepler de críticos religiosos que argumentaban que las elipses violaban la perfección divina de los cielos. La alquimia no murió inmediatamente. Siguió existiendo en Praga y en toda Europa durante décadas más. Pero su momento había pasado. La diferencia entre la astronomía de Kepler y la alquimia de Kelly era demasiado obvia. Una producía leyes matemáticas verificables, la otra producía promesas incumplidas. Rodolfo seguía financiando algunos experimentos alquímicos hasta su muerte en 1612, viejos hábitos difíciles de romper, pero su entusiasmo había disminuido. Los últimos años de su reinado los pasó más interesado en su colección de arte que en transmutaciones químicas. Era más seguro. Los cuadros no explotaban, los autómatas no te envenenaban, y las pinturas de Arcimboldo eran infinitamente más interesantes que otro alambique burbujeante prometiendo oro que nunca llegaría. Kepler continuó trabajando en Praga hasta 1612. Después de la muerte de Rodolfo, el nuevo emperador Matías tenía menos interés en ciencia abstracta. Kepler eventualmente dejó Praga, pero siguió trabajando en las tablas rudolfinas, el catálogo astronómico basado en las observaciones de Tycho. Se publicaron finalmente en 1627, dedicadas al emperador que las había hecho posibles. Las tablas fueron un éxito masivo. Durante décadas fueron la referencia estándar para navegación y astronomía. Mientras tanto, los tratados alquímicos de la época de Rodolfo acumulaban polvo en bibliotecas, mayormente olvidados, excepto como curiosidades históricas. La ciencia había ganado, no porque fuera más glamurosa o más emocionante que la alquimia. Había ganado porque funcionaba, y en el largo plazo, funcionaba siempre gana. El castillo de Praga está en silencio esta noche. Los laboratorios del Callejón del Oro hace tiempo que dejaron de borbotear. Los alambiques están fríos. Los manuscritos dispersos por archivos europeos. Edward Kelly lleva 4 siglos muerto, sin orejas y sin oro. Tycho Brahe descansa bajo losas de piedra con su nariz de metal corroída. Kepler cambió la astronomía y murió pobre. Rodolfo II persiguió 2 sueños simultáneamente. Uno era imposible, la transmutación de metales base en oro. El otro era inevitable, la comprensión matemática del cosmos. Financió ambos con igual entusiasmo. Uno le dio teatro, fraude y envenenamientos. El otro le dio las tablas rudolfinas y las leyes del movimiento planetario. No era tonto, era curioso, y esa curiosidad
aunque costosa y a menudo mal dirigida, financió tanto charlatanes como genios. Sin su obsesión por lo oculto, Kepler no habría tenido recursos para revolucionar la astronomía. Las estafas y los descubrimientos crecieron del mismo suelo fértil. Los alambiques dejaron de burbujear hace siglos. Pero las estrellas que Tycho midió siguen ahí, y las órbitas elípticas que Kepler calculó siguen describiendo su movimiento. Algunas búsquedas fracasan, otras cambian el mundo. A veces, financias ambas sin saber cuál es cuál. Buenas noches.